Bueno, pues aquí estamos con Alejandro. Alejandro es de Argentina, o sea, estamos en espera de los primeros resultados de las votaciones que se están produciendo ahora mismo en Argentina y tenemos en directo desde Argentina pues a Alejandro que vive allí y queremos preguntarle un poco pues cómo está Argentina para que desde aquí, desde España, pues podamos ver un poco cómo están viviendo a nivel político, a nivel social, el estado, todo lo que está ocurriendo. Muy buenas, Alejandro. Buenas, bueno, me presento un poco. Me llamo Alejandro, tengo 25 años, nací el 6 de mayo de 1998 en Corrientes, que es una provincia al noreste del país, pero bueno, crecí y viví toda mi vida en Buenos Aires. Así que eso. O sea, eres original de Buenos Aires. La No, pregunta... no, no, no. No, o sea, no, vives actualmente allí. Sí, he vivido prácticamente desde que nací, pero yo nací en otra provincia que es al noreste del país, Vale, bastante genial. lejos. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Buenos Aires? Eh, Casi toda mi vida, casi Casi. desde que tenía un año. Sí. Vale. ¿Cómo está Argentina actualmente a Ujú. nivel económico, a nivel de seguridad para la gente de España que no sabe, porque al final nosotros nos llega algo, pero muchas veces la información pues viene muy modificada y que alguien directamente que está viviendo en Argentina, que está viviendo en Buenos Aires, nos diga un poco cómo estáis allí, cómo es el día a día allí, cómo está la economía, qué se respira. Bueno, yo creo que hablando de economía es un poco complejo. La realidad es que Argentina hace años que viene con problemas económicos. Sí es cierto que si uno lo quiere comparar con, por ejemplo, Venezuela o Cuba o por ahí algunos países centroamericanos que han sufrido problemas económicos, la realidad es que Argentina no llega a ese nivel, por lo menos por ahora, pero sí que hay mucha desigualdad en el sector económico, en el sector social y la verdad es que la pobre economía que tenemos hoy en día sí que influencia bastante, influye muchísimo en la vida de todos. Podría decir que a nivel general el salario mínimo no da para absolutamente nada, para nada de nada. Con suerte hoy en día con un salario mínimo podrías pagar un alquiler y bueno, y depende mucho. Por ejemplo, un salario mínimo, vamos a pasarlo, si te parece, de los pesos vuestros, de vuestra moneda, a dólares para que nos pueda sonar un poco más, ya que un dólar más o menos es casi prácticamente como un euro. ¿Cuánto sería el salario mínimo en dólares en Argentina actualmente? Aproximadamente. Ok, tendría que hacer la conversión porque aquí tenemos un problema también y es que seguramente esto sí se sabe a nivel del país. Argentina tiene alrededor de, bueno, tiene más de tres, pero tenemos tres tipos de cambio de dólar que son los más reconocibles, que es el dólar oficial, que es el que manejan los bancos, el dólar tarjeta, que es como si fuese el dólar oficial del banco más cierta cantidad de impuestos, que justamente cuando alguien hace compras con tarjetas y el dólar blue, que es el dólar no oficial o del mercado negro o de casas de cambio que no Vale. son bancarias. Entonces, te estaría diciendo en eso, actualmente tenemos un salario mínimo que va desde unos 146.000, pero haciendo la conversión que está ahora mismo en 950 más o menos, serían, te digo, serían unos $153 mensuales mínimos. Unos 153 dólares mensuales sería el salario mínimo. Sí. ¿Cuánto cuesta un, el alquiler de un piso de unos 70 metros, de unos 80 metros en Buenos Aires? Aproximadamente el precio medio, ¿cuál sería el precio del alquiler? Si hablamos de capital, porque nosotros nos referimos a tanto lo que viene siendo Buenos Aires como capital federal, como todo lo que vienen siendo ciudades o localidades que rodean a la capital. Entonces depende un poco, pero mayoritariamente con la inflación, los problemas de las propiedades y demás, un apartamento estaría entre unos 62.000 a unos 100.000 pesos,
que si hacemos la conversión sería de unos $65 Ajá. a unos $100, O sea, dependiendo. prácticamente se te va cerca de un 70% del salario mínimo se te iría en el alquiler del piso. Un piso completo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Aquí, a diferencia de España o a diferencia de muchísimas partes de Europa, nadie suele alquilar habitaciones, nadie renta habitaciones. Eh, s- ¿Cómo, a nivel de los últimos 10 años, cómo es la economía actual en Argentina hoy? ¿Ha mejorado, ha empeorado, ha caído en picado? Bueno, este es un tema bastante interesante por el hecho de el concepto y la visión que se tiene de la economía. En su momento, Argentina al principio, en los 2000, tuvo una crisis económica bastante fuerte que derivó en básicamente el presidente del momento escapando en un helicóptero. Ah, Eso sí, fue sí, al sí, sí, principio, correcto, sí, sí, me acuerdo. exactamente, que era el presidente de la Rúa. Fue con ese mismo problema económico que muchísimos argentinos se tuvieron que ir y normalmente la mayoría fue a España. En ese punto, en esos momentos, la gente no tenía una costumbre de una inflación muy alta. Simplemente sí, ya había pasado una hiperinflación más o menos en los 80, pero desde ese punto hasta los 2000 sí que se estaba recuperando bastante. No era perfecto para nada, claramente por algo terminamos en lo que terminamos, pero sí se había visto una mejoría. El punto de los 2000 fue básicamente el punto final, la gota que derramó todo el vaso, y de ahí en adelante fue para peor. En estos últimos 10 15 años se ha visto lo peor de lo peor en el país en lo que respecta a la economía. En los últimos, perdóname, en los últimos 3 años. En los últimos 10 a 15 años hemos visto lo peor de la economía del país, básicamente. ¿Quién ha estado en el poder en estos años? Bueno, en los últimos años estuvo Alberto Fernández, previamente estuvo Macri y previo a Macri estuvo Cristina Kirchner. Vale, nosotros en España, pues los dos principales partidos es el Partido Popular, que es un partido de centro derecha, y el Partido Socialista, que sería un partido de izquierdas. Eh, los partidos que han estado gobernando siempre han sido de la misma orientación política. Bueno, no realmente. Lo que ha ocurrido es que en su momento, cuando, por ejemplo, estaba Cristina Kirchner, estaba Unidad Ciudadana, que antes era Frente para la Victoria, tuvo muchos cambios de nombre. Y siempre fue más o menos de centro izquierda lo de Cristina Kirchner, pero Macri sí que era más tirando una centro derecha, por así decirlo. Bien, de repente aparece Milei. Háblanos un poco de Milei, ¿de dónde viene? Bueno, con Milei es una historia bastante curiosa. Él sí que siempre fue un economista más o menos reconocible. Sí tuvo su popularidad, pero no tanta. No empezó a resaltar ni llamar tanto la atención de la gente hasta hace cosa de unos 4 o 5 años más o menos. Pero sí se lo reconocía por eso, por ser un economista muy bueno, con muy buenas ideas, y que era lo que él decía lo que mayoritariamente faltaba, o lo que se hacía lo contrario directamente. Todo lo que él hablaba en su momento, las cosas que a él le parecía que había que implementar o que había que cambiar, eran cosas que justamente los gobiernos de turno no hacían y se demostraba que estaba saliendo absolutamente todo mal. Como, como lleva muchos años Milei ya en los platos de televisión, supongo que haría diferentes predicciones y Totalmente. se ha ido cumpliendo, o sea, lo que él decía se ha ido cumpliendo como algo verídico o Sí. sin embargo, como decimos aquí en España, es un vendehumo que dice lo que quiere. O sea, sí que se iba cumpliendo lo que él decía, tenía el criterio, aparte de decirlo, luego sí que se cumplía lo que él decía, ¿no? Sí, mayoritariamente sí. Lo que ocurre con Milei es que si tú ves, por ejemplo, las entrevistas que a él le hacían hace unos años, la actitud, la personalidad de él, en comparación a la actitud o personalidad extremista que se ha mostrado en estos últimos tiempos, era completamente contraria, ¿no? Una persona muy calma, hablaba todo el rato muy en sus cabales, explicaba muy bien todas las cosas que estaban ocurriendo, qué se podría hacer para contrarrestar esos problemas.
y también hablaba de posibles predicciones en base a cómo se estaban manejando las cosas en el momento. En muchas entrevistas que se pueden encontrar hoy en día en YouTube, básicamente él hablaba de las problemáticas que estaban ocurriendo en el país, de cómo lo estaban manejando los gobernantes en su momento, también el ministro de Economía, y justamente todo lo que él hablaba que podía pasar, terminó pasando. Él no lo hacía con la intención de tener algún tipo de gloria, ni tampoco de llegar a ninguna cosa en su momento. Simplemente hablaba de lo que él pensaba que iba a ocurrir y de las cosas que se podrían hacer para que no ocurriese. Pero Co- bueno, ¿Cómo es la seguridad actualmente en Argentina, en Buenos Aires? ¿Existe un problema con la seguridad? sí, completamente. Yo creo que también es un tema que depende mucho de la región del país. Hablando de Buenos Aires, como toda capital en el mundo, está repleta de personas de diferentes orígenes, con diferentes formas de actuar, con diferentes trasfondos, y al fin y al cabo, como hay tanta concentración de personas, siempre va a haber más problemas de seguridad que en otras partes. No es lo mismo una capital a un pueblo, por ejemplo, o una ciudad un poco más alejada. Entonces, considero que sí, hay muchísimos problemas de seguridad, la policía es muy ineficiente a nivel general. Prácticamente si no tienes contratado un servicio de seguridad privado, por lo menos para tu casa, te pueden robar tranquilamente. ¿Siempre ha sido así o se ha incrementado en los últimos años? No, se ha incrementado en los últimos años. En realidad sí ha habido problemas con la seguridad en el país desde hace tiempo, desde hace bastantes años, pero en los últimos tiempos sí que ha incrementado todo bastante. ¿Cuál crees que ese ha sido el motivo de este incremento de la violencia y de la delincuencia? Yo creo que son varios factores que influenciaron bastante a la población que tenemos hoy en día. Eh, en una parte, la verdad es que no quiero sonar mal, pero también en su momento hubo un grado de inmigración sin control que trajo a gente muy buena, que es muy trabajadora, y por el otro lado también ha traído a básicamente la parte marginal de los países circundantes y vecinos. Ujú. Entonces, eso sí que ha traído bastantes problemas. Muchas veces veías más a gente de otros países que venían a robar antes que a verdaderamente hacer algo. Y por el lado del argentino que roba, yo creo que también está el hecho de cómo hay una decadencia en el sistema educativo que a la vez viene relacionado a los problemas económicos que estamos llevando en el país, ¿no? Al fin y al cabo, con una economía pobre que hace desplazar a la gente a hacer lo que puedan para sobrevivir, y por el otro lado, una deficiencia en el sistema educativo que no les da posibilidades a futuro, hacen que, bueno, la sociedad poco a poco vaya decayendo. Por lo menos eso es lo que he visto. Antes la educación era muy diferente, antes también la economía era muy diferente y eso también se había reflejado en la población. Entonces, creo que eso también es un factor bastante importante. Ahora, el problema también es que Argentina es un país extremadamente dividido en el tema de seguridad. No es lo mismo vivir en Buenos Aires Ujú, que vivir en el sur. En el sur es un mundo completamente distinto, en donde, por ejemplo, Tierra del Fuego, que es la última provincia más al extremo sur del país, ujú. tú vas por Ushuaia caminando, que es la ciudad principal, es como la capital, vamos a decirle, la capital turística y demás de la provincia. Tú caminas por ahí, no hay ninguna casa con rejas, con barrotes, nada, no hay Ajá. necesidad de una seguridad intensiva. La gente puede ir de noche a la mañana, en cualquier momento con el móvil tranquilamente, no hay problemas. Y se nota que es otro tipo de ambiente, es otro tipo de educación, la gente tiene otro tipo de inclinación a comportarse con los demás. Entonces, es algo que también depende mucho de la región. He escuchado que en la zona de Rosario, Rosario está un poco, digamos que está un poco hacia el sur de Buenos Aires, Más al norte. más al norte, que en la zona de Rosario que la delincuencia podría ser un poco más, que hubiese algo más de delincuencia y de inseguridad, puede ser. Sí, sí, a ver, el tema está con, por ejemplo, el narcotráfico, que es algo que si bien a nivel mundial siempre hay una presencia, en Argentina nosotros no habíamos notado, o por lo menos no habíamos tenido eso al nivel que estamos viendo ahora. Es Ujú. decir, sí, claramente temas de drogas y demás y traficantes siempre han existido, pero no al punto en el que estamos viendo ahora. Entonces, Actua- sí, puede ser peligroso, pero también depende en dónde te metas, depende de las personas con las que te metas.
Eh, las políticas que quiere llevar a cabo Milei en algunos casos son muy radicales, ¿no? Una de ellas, que nosotros desde aquí, desde España, pues no lo entendemos muy bien, y a ver si así nos lo puedes explicar, y que está creando un conflicto bastante grande, es el proyecto de dolarizar el país. Eh, ¿En qué consiste esto y por qué quiere llevar a cabo Milei esta dolarización de Argentina, de la economía de Argentina? Bueno, yo creo que a nivel general en la historia de Argentina el peso ha visto muchísimos cambios en su fluctuación, es decir, ha pasado de ser una moneda con un cierto grado de valor a perder prácticamente todo el valor que tiene. Entonces, supongo que la dolarización, que es el proceso por el cual quieren adoptar básicamente de una manera oficial o más o menos extraoficial la moneda, una moneda más potente, más poderosa, para así hacer transacciones económicas dentro del país, me parece que es entendible. Al fin y al cabo hay otros países en lo que viene siendo el continente que lo han hecho o que por lo menos lo han intentado y dentro de todo les ha salido de una manera bastante normal, no podría decir correcta porque al fin y al cabo tú ves los costes de vida, tú ves los salarios que tienen y tampoco es que sea wow, eh, por Mm, así decirlo, ujú. pero sí que ha logrado por lo menos estabilizar un poco la economía del país, ha logrado calmar un poco las problemáticas referentes a la moneda, ¿no? Entonces, no sabría qué decirte. Por un lado, me parece que podría ser no sé, un movimiento viable, pero por el otro lado también no sé qué decirte porque no es como Mm, que cambie de un día al otro el peso al dólar y tampoco significa que cuando se cambie del peso al dólar, de un día al otro el salario mínimo va a ser $500. Normalmente empiezan con tasas muy pequeñas, por ejemplo, no me acuerdo cuál era el país de aquí de Latinoamérica que lo había cambiado hace ya bastantes años y al principio el salario mínimo eran 25, $35 y tardaron años en establecer un salario mínimo de unos 400. Sí, era Ecuador, exactamente. ujú. Y al principio su salario fue muy bajo y aún así el costo de vida no era barato, por así decirlo, no era bajo. Es como, para hacer una comparación, por ejemplo, tienes a España y tienes a Portugal. Y España es un país que dentro de todo el salario mínimo es de 1.000 euros, más o menos 1.100 euros. Aproximadamente, sí, así es. Es un país mileurista, por así decirlo. Y Ujú. después tienes a Portugal, que el salario mínimo, por lo menos hasta el año que viene, que va a cambiar nuevamente, ahora estaba en unos, no, en unos 750, Ujú. 780 euros mínimo. Entonces, tú ves que tienen un salario más bajo, se dice que el coste de vida es más bajo, pero es más bajo para el que es de afuera. La persona de Portugal o la persona que va a Portugal y vive con ese salario mínimo o está muy justo o no puede vivir bien. Y Sí. eso es lo que ocurre con una dolarización al principio. Sí, se ve muy bien el hecho de decir, ya no voy a tener una moneda devaluada que no sirve de absolutamente nada, pero también está el miedo de ver cómo se va a implementar el salario mínimo, cómo va a ser el coste de vida al principio y los problemas que eso trae. Entonces, es una cuestión bastante Sí, compleja complicada. y además que claro, es que es una medida bastante importante porque Ujú. eh, comentaban que una de las acciones que solían hacer el gobierno argentino es ir devaluando la moneda, algo que aquí en España pues no puede ser, dado que estamos en la comunidad europea, que tenemos el euro y que no puede realizar ese tipo de acciones el presidente, pero que era muy habitual, ¿no? Van devaluando la moneda y eso Milei lo criticaba como que era algo muy malo, ¿no? Que hicieran esto. No, sí, porque al fin y al cabo lo que ocurre es que tu moneda pierde valor y básicamente tu economía va cayendo poco a poco. Al fin y al cabo, si tu moneda regional no sirve de absolutamente nada, no puedes hacer nada prácticamente. Que un salario hoy en día mínimo sean prácticamente lo que hablamos, que eran 130 y pico, $140, es absolutamente nada. Con eso no se puede vivir de ninguna manera. Hmm. Y ni siquiera en el sur es 20 veces más caro. Entonces es imposible vivir.
¿Existe algún Y eso es eso. país en Ujú. Latinoamérica que se haya realizado esta medida de dolarizar la moneda? Sí, como justamente comentó Insupera, básicamente Ecuador hizo el cambio de su moneda original al dólar. ¿Y qué tal los ha ido con esta medida? Básicamente en un principio, por lo que vi, el salario mínimo era muy bajo, el costo de vida tampoco, como dije, no era bajo, entonces era como un poco contraproducente, pero con el tiempo se fue estabilizando, el salario empezó a aumentar y hoy en día, si bien no es que ganen wow y tampoco es que estén de la mejor manera del mundo, sí que se las arreglan bastante bien en comparación a otros países, por lo menos con lo que respecta a la moneda, ¿no? Hablan también mucho del Ministerio de la Mujer, de que lo quiere eliminar. ¿Qué es esto del Ministerio de la Mujer y por qué lo quiere eliminar? Y bueno, ¿y qué opinas tú al respecto? Como tal, sé que en su momento se creó lo que era el Ministerio de la Mujer y géneros y diversidad, pero la verdad es que como tal nunca vi que hicieran absolutamente nada así. Entiendo su creación, entiendo que esté ahí, entiendo que sea algo, pero por lo menos en mi caso yo nunca vi que hicieran nada. Hmm. Es más, muy poca gente sabe qué hacen. Entonces entiendo que en base a las carencias no lo quieran sacar, es un gasto que no tiene sentido. De todas las medidas que lleva Milei en su programa electoral, ¿cuáles son las medidas que más chirrían? ¿Cuáles son las medidas que menos convence a la población? Ok, bueno, como todos saben, Milei básicamente ha tenido diferentes propuestas, algunas han sido muy bien aceptadas y otras, la verdad, han sido bastante criticadas por el hecho de que no todo suena muy bien. Como tal, justamente una de las cosas que hablé, que hablaste y me preguntaste era el tema del Ministerio de la Mujer, Hmm. pero es que no le veo ningún sentido, por lo menos a eso. Nunca vi que hiciera nada, como dije antes, tampoco siendo que haya una necesidad de su existencia, porque la verdad es que está ahí, genera dinero para un cierto sector, para un grupo y nada más, y eso no tiene ningún sentido. Milei siempre dice en sus intervenciones que se le quiere cargar, pero vamos, o sea, cuando le ponen ahí en el programa cosas que tiene que eliminar y automáticamente el Ministerio de la Mujer fuera, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es que, a ver, yo entiendo que hay gente que por ahí lo vea mal, pero desde el punto de vista un poco más neutro, más objetivo, es que es un ministerio que no tiene ningún sentido, porque nunca hace nada, nunca se escucha nada del ministerio, nunca se ha visto que realmente realizaran algo que pudiera ayudar a las mujeres, o por lo menos que facilite algo a las mujeres, o algo. Ujú. Por eso, es Que que al es final un gasto más. es exactamente, es una inversión de dinero que nadie sabe muy bien para dónde va ni qué se está realizando con ello y él lo está viendo como un gasto tonto de un país que cada moneda vale, claro, y por eso lo mira Exacto. tanto. ¿Y qué más medidas así son impopulares o que más le critica, por ejemplo, la oposición? Bueno, Argentina es un país que justamente en los últimos años se ha vuelto bastante feminista y una de las cosas que no ha gustado es el tema de que él quiere hacer que la educación sexual integral, que es la ESI, deje de ser obligatoria, porque actualmente lo es. Ujú. Entonces, mm, como tal, no puedo decir nada, yo no he vivido la educación sexual integral, yo terminé el secundario ya hace tiempo y en mi tiempo no lo viví y justamente ahora yo tampoco sé cómo se manejan, pero por lo poco que he visto, la verdad es que tampoco le veo mucho sentido y más para unos estudiantes que lo único que tendrían que hacer es simplemente formarse para su futuro. Claramente, tener un conocimiento del apartado sexual sí es necesario, pero de lo que están intentando instruir no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tampoco lo veo mal, pero sí entiendo que hay gente que justamente tiene una visión un poco diferente, un poco más progresista y claramente no les gusta eso. Como tal, creo que eso junto con el Ministerio de la Mujer son los puntos controversiales más suaves que a la gente no le gusta. Una de las que realmente no gustó para nada es el tema de la aportación legal de armas. Ujú. Te iba a preguntar Que, justo ahora por ello. vale.
Si quieres Sí, pregunta. sí, no, adelante, no, coméntame, porque sí que es verdad que había que claro, que lo habían sacado un poco de contexto de que todo el mundo pudiera llevar un arma y demás, ¿no? Y al parecer ser, corrígeme si me equivoco, que lo que él quiere es que una ley que ya existe, pues que siga funcionando, o sea, que no es poner una nueva ley, sino simplemente seguir defendiendo la misma ley de armas o algo así. Exactamente. Como tal, hay una ley sobre la aportación de armas en Argentina que básicamente fue sancionada en 1973 y bueno, las autoridades de aplicación y de fiscalización de lo que viene siendo el cumplimiento de la ley desde el 2015, que Ujú. era la Agencia Nacional de Materiales Controlados, entró básicamente en función del ámbito de fijarse cómo se maneja, bueno, el tema de la aportación de armas. ¿Cuál es el problema? Que como tal, hoy en día pues, puede tener una licencia para tener un arma, no es nada nuevo, siempre ha existido. Entonces, yo creo que también es un poco el tema de la desinformación de la gente respecto a básicamente eso, pero como tal siempre hemos podido ir a comprar un arma si tenemos las capacidades psicológicas correctas como para tener una Claro, licencia. claro, claro. Otra de los puntos así un poco que he ido escuchando es algo de la venta de órganos. Cuéntanos un poco esto. ¿Qué es lo que lleva en el programa Milei de la venta de órganos? Esto sí, esto sí es muy interesante. Javier Milei justamente habló del tema de del mercado de órganos porque dijo que al fin y al cabo es eso, es un tipo de mercado más. Es lo Ajá. que él dijo. Pero que en realidad se tendría que regularizar ciertos elementos de lo que viene siendo el mercado de órganos para dar mayor facilidad a quienes necesitan para trasplantes, que tienen problemas médicos reales, ¿no? No simplemente porque quieras ir y no sé, quieres vender tu páncreas y vas y lo vendes y el dinero le queda a tu familia, no. Simplemente para facilitar básicamente el stock de órganos para gente que realmente los necesita, Sí. nada más. ¿Se podría definir a grosso modo que Argentina tiene un grave problema económico y un grave problema de seguridad en el país? ¿Que esos son sus dos principales problemas? Bueno, económico sí, sin dudarlo lo hay. Es un gran Mm, problema que viene hace muchísimos años y esto no es una cosa que venga desde los 2000, que fue cuando hubo una crisis, ni es que venga de los 80. Es un problema que viene prácticamente desde más o menos mitad de los 50. Argentina siempre ha sido un país de tener booms económicos y caídas económicas a cada rato. A veces un boom económico se le considera un boom económico en el país, pero a nivel general no lo es, porque es simplemente salir un poco de la problemática que se tenía en el momento. Pero sí, estamos con problemas económicos desde hace rato. Hay mucha desestabilización e inestabilidad política, que es lo que prácticamente causa eso. Pues yo veo así a corto que uno de los principales Ujú. opciones que deberían de tener es buscar a alguien que sepa de política, o sea, buscar a más que a alguien que te hable muy bien, que te convenza muy bien y tal, alguien que sepa mucho, mucho, mucho de política. Por eso yo decía que mi ley podría ser interesante en este punto. Hmm, Es que, a ver, yo no quiero sonar mal, yo no quiero decir nada malo de la gente de mi propio país, pero por lo que se suele ver siempre, la gente está muy apegada a un tipo de ideología y a un tipo de político específico, que es algo que viene en el país desde hace muchísimos años. El peronismo es algo que todos conocen, el kirchnerismo es algo que todos conocen. Y el tema es, la gente se queda en lo cómodo por el simple hecho de que normalmente el kirchnerismo ofrece y provee de planes sociales y ayudas sociales por prácticamente casi todo. Que claramente, por eso hay mucha gente que está teniendo hijos sin parar, que hay, por ejemplo, familias que tienen 7 hijos, porque entre los 7 hijos cobran más que el salario promedio de un argentino Ya con los planes sociales. sí, 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 lo Entonces, entiendo. yo entiendo por un lado que ocurre eso y la gente se está quedando en la cómoda y por el otro lado sí, claramente necesitamos a alguien que no hable lindo, sino a alguien que diga las cosas como se tienen que hacer realmente, alguien que sepa de lo que habla, alguien que tenga eh,
el conocimiento necesario para manejar el país, para manejar la economía del país, para manejar la seguridad, que tenga un equipo que sepa hacer las cosas correctamente y que lo quieran aplicar desde el momento uno en el que están ahí. Entonces, también entiendo por qué la juventud, mucha parte de la juventud está tan pegada a Milei, porque básicamente hace eso. Él habla de una forma muy, muy, muy por ahí peleonera, como que Sí. es muy extremista, como que parece muy loco, pero entiendo por qué lo hace, porque básicamente está representando al 90% de la Argentina que no aguanta el estado en el que están. Es que claro, él Es eso. está muy loco y, o sea, él simula esa crispación constante que él tiene a la hora de hablar y habla así como muy agresivo porque es que la cosa es que está muy agresiva, o sea, Ujú. claro, estáis viviendo unos problemas económicos brutales y al final no se está haciendo nada y él se enfada, pero yo cada vez que le escucho, o sea, él... va uno a uno hablando con muchísimo sentido de cada uno de los problemas, pum, pum, y lo voy a solucionar así, el problema es este y se soluciona así, y yo lo voy a hacer esto para solucionarlo de esta manera, o sea, no, la apariencia que da es que no vende humo como pueden vender otros políticos que dicen lo que quieren escuchar los votantes, pero es lo que estabas comentando, sí, ponemos ayudas sociales, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque cada vez somos más pobres, cada vez somos más pobres. Entonces habrá que tomar otro tipo de medidas. Joder, pues ojalá que sean las medidas que propone mi ley y que sea mi ley, si es lo mejor para Argentina, pues que salga adelante. Así de claro te lo digo. No, sí, 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 mira. Eh, Como digo, yo he vivido prácticamente toda mi vida en Argentina y si bien no he vivido la época de la dictadura militar, cosa que mis padres sí lo han hecho, y he visto todo lo que ha pasado en estos últimos años, literalmente desde los 2000 he visto todo desde pequeño y he visto como la sociedad y la cultura en Argentina ha decaído muchísimo, la economía claramente está ahí siempre presente y destruyendo todo, al fin y al cabo nuestra sociedad se ve afectada justamente por la economía, porque a menos poder adquisitivo, a menos posibilidades, menos oportunidades, menos proyecciones a futuro, la sociedad se empieza a derrumbar poco a poco, al fin y al cabo es eso. Entonces, eh, como tal, yo quiero que gane alguien que haga algo por el país. A mí no me Claro, importa si la persona suena como un loco, al fin y al cabo, ¿quién en este país no está loco viendo lo que ocurre? Que todos los días hay problemas no solamente económico, sino la seguridad, que no hay derecho, no, el ciudadano no tiene un derecho para nada. El, el ladrón, el simple ladrón que va y puede matar a cualquier persona por ahí, tiene más derechos que el ciudadano común que intenta ganarse la vida de una manera honrada. Y es insufrible, es insoportable eso. Yo como tal, he viajado fuera del país, parte de mi familia es de Galicia, yo ah, qué vivo en bueno, Galicia. ah, qué Sí, sí, bueno, sí, qué sí. bueno. Yo he estado viviendo en Galicia y si bien España claramente no es tampoco la representación número uno de un país perfecto, eso lo No. entiendo perfectamente, y es completamente otro mundo comparado a Latinoamérica. Eh, por ahí para el español que vive en Europa y está acostumbrado a otro tipo de vida, el ver la situación del país que claramente también está yendo más o menos no tan bien, está yendo un poco para peor por ahí, eh, ven como si es todo un desastre, pero para un latino que viene de un país en el cual no hay buena economía, no hay seguridad, no puedes proyectar absolutamente nada a futuro, España es básicamente un paraíso. Entiendo. ¿Qué diferencias, Entonces, tú que ujú. has estado viviendo en España, en concreto en Galicia, ¿en qué parte de Galicia, por cierto? En A Coruña. En A Coruña. Eh, para la gente que nos pueda estar escuchando, que no conoce nada de Argentina, nada más que lo poquito que nos pueda llegar de los medios de comunicación, ¿qué diferencias abismales, por ejemplo, tú encuentras de cuando has estado viviendo en España a cuando estás viviendo en Buenos Aires? Ok, primero que todo la tranquilidad, por lo menos para mí, saliendo de Buenos Aires y quedando en, por ejemplo, Santiago de Compostela, en La Coruña, en Vigo, en cualquiera de las ciudades más o menos, en Pontevedra, en cualquiera de las ciudades Ujú. más eh, grandes, Importante de supongo. Galicia, sí. Sí, para mí el tema es la tranquilidad que uno siente, si bien claramente, como digo, puede que haya algún lugar más o menos por ahí más peligroso
o puede que no sea todo tan perfecto. La realidad es que el poder caminar tranquilo, el poder por lo menos hablar con gente que no está en un estado depresivo el 90% del tiempo, porque tú caminas aquí en Buenos Aires, Ujú. por lo menos no en capital, sino en Buenos Aires provincia. Y la realidad es que la gente no tiene ánimos, nadie quiere hacer nada, están todos con desgano, Hay no tristeza. quieren ni... Hay tristeza, nadie quiere, parece que nadie quiere trabajar, no te atienden bien, no te quieren hablar bien muchas veces, hay gente muy estresada y eso por lo menos en España no lo noté de la misma manera. Que no niego que pueda haber gente así, sí, claramente, en todo el mundo siempre va a haber Claro, alguien, claro. pero el ambiente general, la forma de comportarse de la gente de Galicia, porque es donde he estado más, no puedo hablar de Sí. Madrid, no puedo hablar de Ujú. Barcelona, pero a la gente de Galicia me ha parecido increíblemente cálida, me ha parecido más o menos lo que yo esperaría del concepto de la calidez latina, ¿no? Sí. Y lo he vivido muy bien, la verdad, gente muy educada, gente muy respetuosa, gente que sabe respetar a la otra persona y que es abierta, por así decirlo, es como familiar. También el hecho de que puedas trabajar, y sí, aún si tienes un salario mínimo, por lo menos en Galicia, si tú estás en lo que viene siendo la provincia de La Coruña y no estás en La Coruña como tal, por ahí en un pueblo, puedes vivir perfectamente. Yo he vivido perfectamente con un salario mínimo al principio y no me estaba muriendo. En Argentina me hubieran muerto a los 3 días, o al primer día prácticamente. Claro, en ese estado que tú me estás contando, es que es muy difícil estar contento, es que es muy difícil tener ánimo para levantarte cada día y salir adelante y es que es duro. Y a nivel político, ¿cómo ves a España? ¿Cómo lo ves? Ok, ahí sí es un poco más complicado. Yo creo que si bien a nivel ciudadanos y la gente está es muy bueno, a nivel político lo veo un poco similar a Latinoamérica, no al mismo grado para nada, pero sí que lo veo que está yendo en un camino más o menos un poco similar. No me gusta mucho la política en España, honestamente. No, tampoco puedo hablar tampoco tanto, pero Sí, por sí. lo poco que he visto y lo poco que he escuchado de mis familiares que siempre han estado allí y demás, me recuerda un tanto a lo que ocurre aquí. No al mismo grado, pero sí me recuerda. Una de las noticias últimas es que el presidente de gobierno de España, recién investido como presidente, ha dado el apoyo a Massa, que es el partido peronista, ¿no? Que aunque parece ser que nada tiene que Ujú. ver con el peronismo de hace años, lo que lleva Massa, digamos que es un poquito lo similar al peronismo, es el socialismo, el Partido Socialista de aquí de España. Esperemos que no nos vaya tan mal porque por delante tenemos 4 años de presidente del gobierno, un presidente que Ujú. no ha sido el presidente más votado, sino ha sido un presidente el cual ha sido investido gracias al apoyo de varios, bastantes partidos, entre ellos partidos independentistas que ellos no esconden la intención de no formar parte de España y que están en contra de los partidos nacionales, de los partidos que defienden un poco la unidad del país. Entonces, la verdad es que el clima político aquí actualmente está un poco tenso. Está un poco tenso. Entonces, Mm. bueno, ya veremos a ver cómo resulta todo. Claro, cuando desde aquí estamos preocupados, pero cuando hablamos con vosotros y nos contáis lo vuestro, joder, tenemos que dar las gracias por lo que tenemos, porque vosotros estáis realmente mal. Y bueno, pero esperemos que no coja el camino de masa, que esperemos que encarrilen bien estos 4 años y a ver qué pasa. No, sí, sí, totalmente. Yo lo único que puedo decir es, para mí, como alguien que ha estado ahí y como alguien que ha conocido a muchísima gente de España, que también tengo mis familiares y demás, yo lo único que puedo decir es que por favor realmente cuiden correctamente a su país, porque al fin y al cabo la realidad es que es un país hermoso, tiene muchísima cultura, tiene mucha cultura, pero variada dependiendo de la región, dependiendo de la comunidad. Y honestamente
como alguien que ha vivido mayoritariamente en un país donde está todo venido a menos, donde hay decadencia por cada lado, y aún así mi país ni siquiera es el peor claramente, para nada. Hay países que Ujú. la pasan muchísimo peor y que la sufren más, pero aún así yo no quisiera que le pasara lo mismo a España. La verdad es que creo que nadie quiere que le pase algo así a ningún país, entonces cuiden un poco el país, fíjense bien en a quién eligen y por qué eligen, porque al fin y al cabo el no informarse, el dejarse desinformar o el simplemente quedarse uno cómodo y votar cualquier cosa o simplemente no votar, lleva simplemente a que todo salga absolutamente mal. Y mira, como te dije, he estado en Galicia, he estado Sí, también en Portugal, he estado en sí, Irlanda. qué bueno. Y sí, la verdad que ha sido una muy buena experiencia, pero me he dado cuenta de mucha diferencia entre los tres países, la Ajá. verdad. Fíjate que Portugal está muy cerquita. Bueno, Irlanda está lejos, pero Portugal está muy cerca de España. Sin Sí. embargo, somos muy diferentes, ¿verdad? Extremadamente diferentes. Más allá de la infraestructura, que es algo que claramente tampoco es que se pueda señalar mucho la diferencia en cómo ellos se han quedado con lo más antiguo. Sí, es Sí. así, simplemente ves la infraestructura de cada ciudad y de cada pueblo y es muy antigua, Mm. pero no es fea, es No, simplemente pintoresca. estoy totalmente de acuerdo. Eh, me ha dado curiosidad el hecho de cómo en España la deuda está más o menos incrementando, pero en Portugal en los últimos años se ha justamente informado que está eh, cerrándose la brecha justamente con esa deuda, la están empezando a lograr vencer, por así decirlo, y justamente también están empezando a tener muchísimos inversionistas del extranjero, lo cual va a hacer que salga bastante más arriba su economía. Es algo que también se puede notar un poco, la verdad, en cómo viven. La verdad me da mucha curiosidad cómo es que un país que está al lado, que comparte tanta historia, que comparte cultura con Mm. una gran parte de España, aún así políticamente y económicamente esté en otro modo, esté en otra cosa totalmente diferente. Totalmente. Yo creo que en España tenemos muy mala suerte con los políticos que tenemos. Existe una corriente de políticos que su única intención es intentar dividir a la población para, por ejemplo, hacer sus propias propuestas políticas, que es, por ejemplo, independizar una parte. Por ejemplo, hablo de los partidos independentistas de Cataluña, hablo de los partidos independentistas del País Vasco, e incluso de los partidos principales están constantemente en permanencia ver cómo pueden digamos, hacer caer a su contrapolítico en vez de buscar soluciones mejores para el país. Y eso hace que a nivel político cada vez vayamos más a peor y que nos enfrentan unos contra otros, que siempre están constantemente que si los de derecha, de extremo derecha, que si el franquismo, que si los etarras, que si... Y lo único que hacen todos estos políticos, que son muy malos políticos, es dividirnos. Es simplemente divide y vencerás, ¿no? Y utilizan mucho eso y es una pena, porque tenemos un país muy buen país, un país en el que se come extraordinariamente bien, en el que la sociedad y los españoles son gente muy abierta, son gente muy cariñosa, en un país en el que tenemos prácticamente de todo, tenemos sol, tenemos una ganadería impresionante, tenemos absolutamente de todo y la verdad es que se lo están cargando y es una pena, la verdad. En España es una pena lo que está ocurriendo. No, sí, 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 completamente. Por eso mismo, yo honestamente lo único que digo es que por favor se fijen bien, porque en un principio ahora están en un punto en el cual es completamente salvable y en el cual es completamente simple dar un giro si realmente se fijan correctamente, pero en el punto en el que lleguen como un país como Argentina, Sí, ahí sí va a ser complicado, porque no es solamente un tema de que los políticos sean malos, sino es que la mentalidad de la sociedad cambia ya. y cambia al punto en el cual son extremadamente sumisos y son extremadamente ignorantes respecto a la política y respecto al estado en el que está el país y el estado en el que podría estar. ¿Y no crees que en cierta manera los propios políticos los han hecho así?
Sí, sí, totalmente, claramente al político y a los gobiernos de turno, claramente les conviene más tener un pueblo ignorante que un pueblo formado. Así es. Y ya por último, te quería preguntar, porque aquí en España parece ser es un tema tabú que no nunca lo lleva ningún medio de comunicación, digamos, importante. Es sobre el presidente de El Salvador, de Nayib Bukele. ¿Qué opinión te merece los pasos que ha ido dando, lo que ha conseguido? ¿Cómo se ve a Nayib Bukele desde Argentina? Y si veis incluso algún tipo de paralelismo entre Nayib Bukele y Javier Milei. Ok, yo creo que a día de hoy, viendo todo lo que ocurre justamente con Bukele, la mayor parte de la gente en Latinoamérica está de acuerdo con muchísimas de las cosas que él ha hecho y cómo las ha presentado y realmente ha cambiado un país en muy poco tiempo, cosa que en muchos casos en otros lugares lleva años, Ajá. lo cual es claramente algo muy positivo. Eh, la mayor parte de Argentina no está muy al tanto, tampoco es que se fije tanto en las noticias internacionales, no todos claramente, hay mucha gente que verdaderamente se vive constantemente informando, pero la gente que conoce el tema y que ha visto lo que ha ocurrido realmente están muy de acuerdo y les gustaría que algo así ocurriese en Argentina, porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere lo mejor para su país? To- Entonces, Totalmente. ujú, Y se le ve como un extremista, porque claro, las noticias que llegan de Nayib Bukele, pues al final las que llegan, pues es como que no es buena gente, o sea que está haciendo sufrir mucho a los delincuentes, en este sentido. ¿Cómo lo veis vosotros desde allí? bueno, aquí lo que pasa es que el 90% de la población que es más o menos que tiene un pensamiento normal, que es, no sé, lógico, en realidad cuando ven un ladrón, si pueden, se amontonan en grupos para no permitirles hacer nada, porque la verdad, al fin y al cabo, el ladrón está haciendo cualquier cosa, puede hacer lo que quiera con la otra persona, entonces sí, aquí la gente está de acuerdo con lo que se hace. Al fin y al cabo, ante situaciones extremas se necesitan acciones extremas, si no, no ocurre nada. Así es, la verdad es que El Salvador estaba en un punto de violencia y de delincuencia que era brutal, ¿no? O sea, y bueno, es verdad que las medidas que ha tomado no le ha quedado más remedio y yo creo que no son extrapolables a cualquier otro país. Tiene que estar en ese punto de delincuencia Ujú. como estaba El Salvador. Pero está claro que por lo menos hoy la gente puede, los propios salvadoreños pueden salir sin peligro, ¿no? A la calle y se pueden reunir con familia y esto que es algo sumamente normal en cualquier país del mundo o en un porcentaje muy grande de los países del mundo, allí era algo totalmente inviable y bueno, por lo menos esa parte le han ganado. Bueno, No, sí, es que justamente, al fin y al cabo, la gente habla muchísimo de los derechos humanos por el tema de los delincuentes, ¿no? Pero el problema es, ellos básicamente violaron los derechos humanos constantemente. sí, 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 sí. Entonces, yo no puedo mostrar, no se puede mostrar compasión ante gente que sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de arrepentimiento, iba haciendo lo que se les cantaba con cualquier otra persona. Sí, sí, sí. Tiene sentido alguno. Al fin y al cabo, si dejas a esas personas y les das 3.000 derechos, son intocables y pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo que normalmente, por ejemplo, en países como Argentina ocurre. Aquí, si un ladrón mata a alguien, a los 3 días está libre. Totalmente. Bueno, pues hoy 19 de noviembre, nosotros estamos rozando ya las doce de la noche. ¿Qué hora es allí en Argentina? ¿En Buenos Aires? Aquí son las 19:56, van a ser las 8 p.m. Las 8 de lo que es la tarde, como decimos aquí en España. ¿Y a qué hora Ujú. cierran los colegios electorales? ¿A qué hora empieza el recuento? Ok, a ver, según lo que habían dicho, justamente tenía que abrir a las 8 de la mañana y tenía que terminar a las 6 de la tarde. Como tal, lo que ocurre es que se van a quedar un tiempo más hasta que justamente todos los votantes hayan terminado. Entonces, es un poco dependiente. Algunas escuelas van a terminar antes y otras van a terminar después, dependiendo de los votantes, ¿no? Comienzan Que las, van a hor- quedar.
Estarán en el búnker de Milei y en el de Massa están todos ahí, estarán todos nerviosos, pendientes de las primeros recuentos, de las primeras votaciones, a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estaremos dormidos, nos despertaremos ya con el resultado, independientemente del que gane. Ojalá que el que gane sea el candidato que mejor pueda hacer las cosas para Argentina, porque Argentina se lo merece y estaremos muy pendientes desde aquí, desde España, por supuesto que sí. Esperemos, esperemos que todo salga bien y bueno, yo te mandaré igualmente los resultados si quieres. Sí, por favor, sí, me los manda. Y muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo y por contarnos y hacernos ver un poco, desde tu punto de vista, pues un poco lo que está ocurriendo en Argentina. Muchas gracias No, no hay problema. y muy buenas noches desde aquí, desde España. Igualmente, Un abrazo. igual, un abrazo.